seguir manteniendo este tipo de asignaturas, ¿no? Entonces, pues más que preguntar, me sumo a una felicitación. No sé si alguno de los chicos o estudiantes de la licenciatura en pedagogía que están por acá tengan alguna duda o alguna pregunta que les quieran hacer. Chicos, adelante. Gracias. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, Como ustedes dos dijeron, es extremadamente importante pues, la actividad física, más porque ayuda como al... Que yo siento que una de las partes más importantes de la educación es como la intención del estudiante, ¿no? Y la educación física ayuda de verdad mucho a lo que es el humor del estudiante. Sin embargo, siento que como que se deja como muy atrás, como que no se le da la importancia necesaria a ningún tipo de plan educativo. No sé, como que, ¿ustedes qué pensarían al respecto de cómo darle el peso necesario que quiera la actividad física, tanto como estudiante como profesor? Adelante, hermanito. Bueno, pues antes que nada, me da mucho gusto que se animen a preguntar. Principalmente hay que recordar que siempre tener presente el qué y el para qué. Si tenemos un objetivo claro de por qué hacemos ejercicio, por qué mejoramos nuestra condición física en casa, por qué caminamos hacia una iniciación deportiva o por qué realizamos deporte educativo, en ese momento nos percatamos de que efectivamente estamos haciendo las cosas bien. Siempre hay que tener muy presente el qué y el para que todo plan educativo surta efecto, bien tenga efectos en los estudiantes. Hay que tener muy claro el qué y el para qué. Esa sería la respuesta y sobre todo pues de manera contextualizada, porque todos los países son muy distintos, no obstante guardamos algunas características similares y por eso el día de hoy estamos aquí con amigos de El Salvador, porque son gente que se ocupa por la educación, que se ocupa por la academia, motivo por el cual pues nos gusta sumarnos a ustedes, ¿no? Hermanito, no sé si tengas alguna. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Yo estaba compartiendo en el chat. Disculpa. La pregunta era cómo podríamos mejorar bueno, no mejorar, sino más bien cómo podríamos hacer que se le diera más peso, más importancia a la actividad física en los planes educativos, porque en mi experiencia, en todas las escuelas que he estado, no más es un día de educación física y literal es como después del receso y nunca me ha tocado educación física en la mañana, pero solamente hay un solo día para la educación física y siento que debe haber siento que debe haber más actividad física en cualquier plan educativo. Excelente, sí, me sumo a tu propuesta. En México estamos en ese proceso. En la ciudad de Puebla, a nivel nacional, son 2 horas de educación física en la ciudad, aquí en México. Entonces, en algunos lugares solamente se llevan 1 hora de educación física y hay escuelas que de plano pues no tienen docente. Sin embargo, se ha creado un proyecto de activación física. Este tipo de proyectos trata de, lógicamente, el deporte, la educación física, la activación física, la adaptación al ejercicio, pues tiene sus propias metodologías. Entonces, se trata de atender, pero no se hace al 100%. Es un punto muy importante y aquí mi punto de vista es alzar la voz, no quedarse callados, decir lo que sentimos, compartir nuestra experiencia, compartir lo poquito que sabemos y que esto se le haga llegar o que lo observen autoridades educativas, autoridades que están detrás del escritorio. Desgraciadamente en muchos países quienes están detrás de este tipo de programas pues son personas que no han vivido de forma contextualizada todo este proceso y quien lo hace pues tiene ciertas limitancias. Entonces mi voz es no quedarse callados, seguir en pie de esto y solamente a través de compartir lo que tú vas haciendo. Eso yo lo veo de esa forma, que tú lo realices, que te hagas expresar lo que piensas y lo que sientes. Y si esto le llega a las autoridades educativas,
El día, yo he comentado esto y se lo he compartido, es mi filosofía. El día que las autoridades educativas se den cuenta de la importancia real de la educación física, va a cambiar nuestra educación a nivel mundial. Eso sí quiero que lo tengamos presente. Ese día, porque muchas veces hay mucho roce con los docentes frente a grupo por la situación del acompañamiento que se da hacia los grupos. Entonces, si se quita, se hace a un lado ese tipo de situaciones, la educación física cambiaría y a nivel internacional. Y lógicamente, si se crean y se sigue fundamentando lo que es realmente la educación física, cambiaría por completo nuestra educación, porque es la base neuromotriz, es la base para todo tipo de procesos. Y muchas gracias por atreverte a hacer la pregunta. Te felicito. Gracias, maestro Eric. Gracias, hermano. Sí, a través de Facebook Live nos pregunta Valeria Hernández, ¿cuál cree que es el principal reto de la educación a distancia que se ha venido implementando? El reto, limitancia hasta cierto punto, la tecnología, el internet, la economía de los padres de familia. Eso es un reto que los gobiernos deben de considerar en todo momento para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Esa sería parte de mi respuesta. Adelante, hermano. Pues otro reto es que realmente tanto el docente como el estudiante, sobre todo el maestro, esté capacitado para dar clases a distancia, porque nos hemos enfrentado con maestros que no les gusta el involucrarse con plataformas educativas. Nosotros somos de educación física y no obstante ingresamos a miles de plataformas, es decir, tenemos las ganas de salir adelante, de tener éxito, de tener un futuro distinto. Si el maestro no se ocupa por mejorar su capacitación de manera personal, lo menciona la competencia de Perrenot, no va a pasar nada. Desafortunadamente, si la autoridad en momentos no hace algo por capacitarnos, nosotros tenemos que hacer algo por capacitarnos, aunque sea con propios recursos. Yo entro a cursos gratuitos, a diplomados gratuitos, entro a talleres, todo el tiempo van a ver como en 2 o 3 diplomados distintos, por ganas nada más de prepararme, de salir adelante y de no quedarme con el contexto que desafortunadamente, pues sí, fue de carencia, fue pobre, pero si uno mejora como profesionista, y sigo siendo a lo mejor pobre en ese sentido, ¿no? Pero muy rico en otros aspectos. Entonces yo creo que ahí vamos a seguir echando ganas en cuestión de favorecer eso, ¿no? Y sobre todo que la pobreza no es económica, en ocasiones a veces es intelectual, ¿no? En ocasiones es hasta moral. Entonces vamos a preservar mucho eso, ¿no? En los estudiantes, los valores, el respeto, la empatía y sobre todo, pues, el querer crecer, ¿no? Y dejar la economía a un lado y decir, bueno, pues hay cosas más importantes que lo económico. Habrá cosas que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Una invitación como estas, para mí es muy grata, es muy agradable porque es cuestión académica y eso enriquece a cualquiera, ¿no? Entonces, otro reto, perdón, aquí comentaba también Michelle Cabrera, me atrevo a comentar algo también, de cuál ha sido la mayor dificultad de dar una clase a distancia o medio virtual. Bueno, pues, con la venia del maestro Eric, ha sido precisamente ese, ¿no? Que no hay conectividad. Ahí el maestro Amado también lo comentó. Hemos tenido 4 estudiantes en una clase sincrónica. En ocasiones hemos tenido 40. Hemos llegado al máximo récord 72. Amanda ha tenido, no sé, 650 alumnos. Hermanito, ¿cuántos se han logrado conectar contigo? 288 alumnos. Perdón. 288 alumnos. No te escuchamos. Ahí está. Okay. Sí, 288 alumnos. Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Lo que dice Armando y compartí hace un momento, la cuestión de comunicación. En ocasiones usamos WhatsApp o Telegram, pero nos dimos cuenta de que ya no hay que ocupar nada más eso, sino hay que irnos a otras plataformas, a Claro, a Nirpud, a Plataforma Colombiana Tome Digital, a Modo, o sea, un sinfín de plataformas, pero ocupar solamente una. Es decir, si el estudiante por el contexto me permite ocupar Microsoft Teams, me voy a Microsoft Teams. Si por el contexto me permite solamente WhatsApp, pues solamente WhatsApp. Pero tienes que ser el mejor en WhatsApp.
Tienes que meterte a grupos de WhatsApp, tienes que meterte a capacitaciones de WhatsApp, tienes que meterte a muchas situaciones que te ayuden a ti a que el estudiante esté motivado. Porque el principal motivado tiene que ser el maestro. Si no está motivado, pues desde ahí empezamos mal. Porque el maestro va a estar así como que todo triste de que, ching, esta plataforma ni sé cómo la voy a ocupar. No, hay que meternos a cursos, capacitaciones, y qué bueno que el instituto esté ocupado por esa situación de academia, para que así pues, se favorezca el crecimiento profesional, ¿no? Excelente, gracias, maestro. Gracias, maestros. Hay una pregunta de Laura Marroquín que dice que creen que el aprendizaje es el mismo de manera presencial que a distancia, de manera virtual. No, en ningún momento va a ser el mismo. Por eso se le da mayor peso al proceso de evaluación formativa, al proceso. Porque lo comenté anteriormente, porque cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje, su propio estilo de aprendizaje. Ojalá puedan visitar nuestros canales colaborativos. Tenemos muchos videos que hablan al respecto de los estilos de aprendizaje, de cómo poder evaluar este tipo de estilos de aprendizaje, de ritmos de aprendizaje, y te van a permitir identificar a través de un diagnóstico, lógicamente, cuáles son los estilos de aprendizaje de tus alumnos. Ya teniendo como base esto, tú puedes realizar una planificación estructurada. Okay, dentro de tus actividades que realices, vas a involucrar actividades, un ejemplo, de forma visual, de forma kinestésica, de forma... Hay niñas que son lectores. Entonces, ya teniendo tú como base esto, puedes crear diferentes cosas y, lógicamente, crear ritmos. Es importante también las estrategias didácticas que lleves a cabo dentro de la sesión. Por ejemplo, puedes considerando los ritmos de aprendizaje, crear monitores o crear subgrupos donde te permitan a ti identificarlos y poder, ellos que son monitores que tienen un cierto avance, bueno, apoyando a los demás. Esa sería mi participación, maestro. Gracias. Sí, otro punto de vista ahí, haciendo una réplica que suma al comentario de Armando, es que efectivamente por el contexto nunca va a ser la educación la misma. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tienen comunicación sostenida permanente, hay estudiantes que tienen comunicación inexistente, esos son los más preocupantes, y también insuficiente. Es decir, si el niño no tiene conectividad, ¿qué es lo que va a pasar? Que no aprende, ¿no? Es una simulación del aprendizaje. ¿Por qué? Porque creemos que están aprendiendo, pero si no se conectan, o bien si no tienen la clase sincrónica como hace un rato nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso es que hay que favorecer este aprendizaje, pero de manera contextualizada. Es decir, si hay niños que no tienen comunicación, por ejemplo, había plataformas educativas, buscar otra estrategia. El perifoneo, a lo mejor el comité de participación social o pares de familia, los cuadernillos del estudiante aquí en México, por ejemplo, están muy también de tendencia. Las llamadas telefónicas. El maestro tiene que estar, a lo mejor gastar un poquito de su dinero y una llamadita. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tu aprendizaje? ¿Estás motivado? ¿Cómo te sientes? Es decir, para que el niño no deserte, el maestro tiene que estar motivado. Tiene que, llamarle, a lo mejor hasta tener un poquito de saldo en su celular el maestro para poder marcarle, ¿no? O bien buscar la estrategia, pero que no se quede nadie atrás y no se quede nadie afuera en la intención, ¿no? Porque yo creo que el instituto también, el Espíritu Santo se ocupa por ello, ¿no? Por llegar a todos y no nada más cerrarse a un solo sector, porque sabemos que si te cierras un solo sector, el otro te va a reclamar y te va a decir, oye, pero yo estoy aquí. Entonces, yo creo que ahí el Espíritu Santo, pues, nos hemos dado cuenta, ¿no? Lo conocemos y sabemos que hace eso, no hace esa diferencia entre un alumno y otro, ¿no? Excelente, muchas gracias, Benito. Gracias, maestros. Hay dos preguntas de Ana del Carmen Altamirano. La primera dice, ¿qué tipo de ejercicio físico recomiendan o debe hacer un docente de educación física en caso de que en su salón de clases haya niños con alguna discapacidad? Es la primera pregunta. ¿Les digo las dos o una por una? Sí, las dos. Y la otra dice, que es relacionada, me imagino, ¿cómo debe de accionar el docente en las clases a distancia?
Armadito, ¿puedes responder la primera, por favor? Con base a tu experiencia. Perdón, no escuché, hermano, disculpa. Sí, bueno, pues hay que capacitarnos en 7 guías de asesoría técnico-pedagógica parvularias. Están en internet, las vamos a compartir en el chat, pero también sabedores de que para educación especial hay gente especialista. Está USAER, está USICAM, está, perdón, el CAM, está CAPEP. En caso de Salvador, pues me imagino que también hay algo parecido, o sea, un especialista de educación especial. Si no está el especialista, el maestro de educación física debe de mínimo documentarse. Decir, a ver, ya tengo 7 guías parvularias para educación, asesoría técnico-pedagógica. Si yo me capacito, puedo no ser un especialista, pero sí saber cómo atender, o bien cómo no atender mejor, ¿no? Cómo decir, sabes que aquí hay un especialista, mejor no me involucro con esto porque posiblemente cometo un error. Si no sé atender, perdón, no sé atender al estudiante. Entonces, ahí yo sería que, bueno, la capacitación y sobre todo el hecho de no hacer lo que no estamos capacitados para hacer. Es decir, siempre estar así como que muy presente eso, ¿no? Estoy capacitado, adelante, y si no, mejor, no me hago un lado, pero simplemente no cometo el error de hacerle un daño a un niño, ¿no? Que puede venir con una condición que no conozco, y si no estudio, pues mucho menos la voy a conocer, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Bien, gracias. Y una réplica que suma al comentario, tu comentario, hermanito, es precisamente el atenderlos de forma igual, no hacer en ningún momento ninguna diferencia de la discapacidad que tiene alguna niña o algún niño. Les comparto una experiencia con un niño de segundo grado. Él utiliza una andadera. Entonces, no por ese motivo lo excluí en ningún momento de la clase. Por el contrario, todo el tiempo incluirlo a que realice sus actividades y las hacía de forma natural. Lógicamente, él tiene un problema en sus extremidades inferiores, entonces llegaba un momento en que iba al suelo. Bueno, pues los compañeros, entre ellos mismos, se dieron cuenta de la situación y en ningún momento limité a que no se apoyaran entre ellos, por el contrario, motivarlos, apoyarlos y que todos tenemos las mismas condiciones hasta cierto punto para poder llevar a cabo el tipo de ejercicio. Con limitancia sí, pero en ningún momento excluir a las niñas y a los niños. Eso es muy importante, ese punto hay que tenerlo en cuenta en todo momento. Y la forma en la cual debemos comportarnos frente a la cámara, bueno, pues es de forma, en todo momento mostrando valores. Ellos nos están observando, mostrando nuestras actitudes de forma correcta, dirigirnos en todo momento. Lo que yo hago, se los comparto, es primero agradecer a mamá, papá. ¿Por qué? Porque están haciendo un esfuerzo por estar presentes en la sesión, y ya en segundo momento agradecer y felicitar a las niñas y los niños por el esfuerzo que realizan. A lo mejor en levantarse temprano, los hábitos de vida han cambiado por completo. Entonces el hecho de levantarse temprano, hacer la actividad física, bueno, pues es digno de felicitar para las niñas y para los niños. Y posteriormente empiezo con las actividades. Es muy importante el tipo de vocabulario que se comparta con ellos. Si ellos no conocen algún tipo de palabra, bueno, pues aterrizarla a su propio vocabulario y ser lo más concreto que se pueda. Lógicamente es importante mencionar hasta cierto punto términos importantes como flexión, extensión, que ellos vayan conociendo, articulaciones. Entonces no podemos dejar de lado ni en ningún momento este tipo de palabras, pero sí, la actitud debe ser concreta, correcta y con muchos valores. Gracias, esa sería mi participación. Hermanito, maestro Eric. Siga. Sí. Siga, maestro. Aquí hay un detalle, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, solamente la podemos observar en la práctica. Entonces, en una clase sincrónica, ¿cómo he reaccionado? Bueno, a través del Colegiado de Educación Física de Secundarias, yo pertenezco más a secundarias. No obstante, hemos intervenido también en preescolar y primaria.
¿Qué quiere decir esto? Que el deporte educativo como tal lo trabajamos con niños de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño de secundaria invita al de primaria, invita también al de preescolar. Entonces toda la familia en ocasiones está presente. ¿Quién da la rutina de activación física o quién da la rutina de ejercitación física? La niña Aurora, que tiene síndrome de Down. Entonces, ¿cómo practicar la inclusión? Pues solamente realmente haciéndolo, ¿no? Practicándolo. Si nada más lo hablamos, pues podemos hablar muy bonito, pero ya en la práctica, si no lo haces, la niña se queda afuera, el niño se queda afuera. Una niña tan bonita como Aurora, por ejemplo, hace su clase tan amena que se pone a bailar, bueno, a ella le gusta mucho música de rodeo. Entonces uno se pone a bailar con ella y eso hace que el estudiante se motive, porque diga, bueno, el estudiante dice, no me excluye, no me hace a un lado por tener una discapacidad, al contrario, me hace partícipe y me hace protagonista de la clase. Entonces la niña Aurora hace 5 a 10 minutos de rutina, que hace que los niños se motiven y el niño que tenía miedo diga, pues si ella puede, yo puedo, y si él puede, yo puedo. Y si el maestro que no tiene ritmo, como Osvaldo, que no tengo ritmo, pues baila rodeo, pero lo intenta, pues entonces yo también lo intento. Es eso, ¿no? Un intentar, un dar, un realmente sentir las cosas y darlas con amor, ¿no? Es eso. Gracias. Yo tengo una inquietud. ¿Para ustedes es idóneo tener aún la evaluación sumativa o por nota, por efectos de lo que ustedes estaban hablando de la inclusión, que se van a acoplar diferentes grados? ¿Es idóneo tener ese tipo de evaluación o deberíamos de adaptarnos en el proceso de evaluación por competencias, o cuál es su punto de vista en esta situación? Sí, maestro, yo quiero responder a esa pregunta porque es lo que yo estoy realizando. Independientemente de que tenemos indicaciones a nivel nacional y estatal de cómo poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones, en la evaluación sumativa, pues, lógicamente, pues es prácticamente realizar un juicio y establecer un número para cada niña y para cada niño. Sin embargo, consideramos, y de forma personal, porque así lo llevo a cabo, le damos mayor peso al proceso. Es decir, lo que yo hago, observo los videos y con los criterios que ustedes observaron, voy considerando la evaluación. Así es la forma en la que realizo. Sabemos que es importante, sabemos que la comunicación con los niños que aún están inexistentes, tenemos y nos basamos en un acuerdo que se llama el Acuerdo 2612-20, ¿verdad, hermanito? En ese acuerdo se consideran algunos elementos. Por ejemplo, quiero compartirles, si me lo permiten, por favor, hermano, ya estás compartiendo. Bueno, algunos elementos que vienen en este acuerdo, con quienes no tenemos comunicación inexistente, pues se les pone una línea. Eso quiere decir que cuando ya lleguemos de forma presencial, realizaremos la evaluación pertinente. Es decir, ellos llevan una carpeta, pero no sabemos realmente si es que la están llevando a cabo o no. Nos vamos a dar cuenta hasta el momento de que los tengamos frente a frente. ¿Por qué? Por la situación económica que se vive en diferentes contextos de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla. Entonces, ya estando presentes, observaremos quiénes sí llevaron a cabo este proceso. Si tienen la carpeta y se realizará la evaluación pertinente. Es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque podemos ahorita mencionarlo de alguna forma, pero al final tenemos que establecer una nota, una calificación, y esa evaluación sumativa, pues yo le doy mayor peso al proceso. Esa sería mi participación, maestro. Gracias. Pues sí, como comenta el maestro Amando, mi hermano, no evaluamos para calificar, sino hay que evaluar el proceso. Esa es la evaluación formativa. Entonces hay que buscar las estrategias y los instrumentos de evaluación más adecuados. Por ello es que me atreví a presentar esto que el día de ayer precisamente se compartió en el canal, porque es muy importante comentarle al maestro, ¿no? Que no basta solamente con calificar al alumno.
lo que se viene haciendo en México, ¿no? Y se viene haciendo en ocasiones mal. Digo, me atrevo a decirlo con el respeto a las autoridades, pero si yo nada más califico y nada más pongo un número, entonces el niño pues se siente como un número. Es como un código de barras, digo, como un copyright, como un código de barras, ¿no? Como un, no sé, hasta pareciera como una máquina, un robot, ¿no? Yo le pongo 10, yo le pongo 9, yo le pongo 8 porque me cae bien, porque a lo mejor es mi amigo, porque, no sé, sí, X situación. Y entonces, cuando hacemos una evaluación para calificar, estamos cometiendo un grave error. Hay que calificar, pero con base en una evaluación formativa. Por ejemplo, una estrategia de desempeño que es la lista de cotejo y un instrumento de evaluación que es un instrumento de evaluación que es la lista de cotejo, me confundí, y una estrategia de desempeño que sería pues ese instrumento, ¿no? El que estoy diciendo ahorita, la lista de cotejo, la rúbrica, y no meramente calificar con instrumentos, porque podrá ser que el niño pues ocupe otro tipo de técnica y otro tipo de instrumento para evaluarlo. Es decir, lo que dice mi hermano Armando, el cuaderno del estudiante, a lo mejor la bitácora del estudiante, a lo mejor un video. Es decir, conforme al estudiante tú evalúas. No vas a estandarizar tu instrumento, ni tampoco tu técnica. Ahí está, por ejemplo, observando las técnicas de observación, de desempeño, de análisis, de interrogatorio, y los instrumentos que es guía de observación, registro de biblioteca. Bueno, lo que ustedes observan en pantalla, ¿qué favorecen? Entonces, de acuerdo al estudiante, yo ocupo el instrumento. Si estandarizo, también es un error. Lo que pasó con los maestros, ¿no? Que nos evaluaban con un instrumento y decías, bueno, pero ¿por qué me evalúas así si yo tengo un contexto totalmente distinto a tu instrumento, ¿no? ¿Es cuánto, maestros?